Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta como para arrancar con la parte de consultas? Recuerden que habíamos empezado a trabajar con la sección 2.3 de congruencia de triángulos. La semana pasada estuvimos analizando los tres criterios de congruencia, lo que sería el criterio lado, 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 el criterio lado, ángulo, lado, y el criterio ángulo, lado, ángulo. Profe, ¿puede ser que esté también ángulo, ángulo, lado? Bueno, eso es una de las cosas, una de las consignas que había en el ejercicio 3. Ah, no, era lado, lado, ángulo. Vos me decís ángulo. Ángulo, lado, porque lo de GeoGebra, cuando están las explicaciones y todo, apareció también esa como otra opción. Bueno, podemos tomarlo como ejercicio y pensarlo. Sí, ¿Por qué y, podría y ser de, que es un criterio de congruencia o no? ¿Por qué ángulo, ángulo, lado puede ser o no puede ser un criterio de congruencia? Ese criterio de bueno, congruencia aparece en el video que compartió, ¿no? Sí. sí, estaba en el video. Estaba en el video. Yo tampoco tenía idea de que existía también ese criterio. Bueno, en principio los ejercicios que están en la práctica se resuelven con los tres criterios que están presentados en la práctica. Bien, ¿quieren arrancar con alguno en particular? ¿O hacemos así un recorrido por todos los que habían quedado? Podríamos empezar lo del verdadero o falso, que Bueno, eso ya lo hablaste. bueno. Voy a compartir la pantalla. Bueno, lo que mencionaba la compañera era el ejercicio 3, en el que nos piden decidir si todas estas proposiciones, desde la A hasta la U, son verdaderas o falsas. Vamos a ir leyendo y vamos a ir charlando algunas de estas. Quizás alguna la desarrollamos un poquito más, alguna un poquito menos, pero bueno, vamos a ir tratando de charlarlas casi todas. No con la misma profundidad, así queda algo para pensar. Voy a llevar la primera a la pizarra. Vamos con las primeras tres. Así trabajamos un poco también lo que es la argumentación. Porque la idea es que a veces uno puede verlo de forma intuitiva, puede decir, sí, bueno, esto es bastante evidente, pero lo que tenemos que trabajar acá es la argumentación de nuestra afirmación. Bueno, ¿por qué es falso? ¿Por qué es verdadero? A veces es más sencillo justificar que algo es falso, porque podemos mostrar algún ejemplo en el que la afirmación no se cumpla, pero resulta más complicado mostrar que algo es verdadero, porque hay que mostrar que vale siempre, y con ejemplos no vamos a poder mostrar que vale siempre. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es escribir esas observaciones. Observaciones. Para argumentar que una proposición es falsa, nos alcanza con mostrar un ejemplo en el que la misma no se cumpla. Esto es lo que llamamos un contraejemplo. ¿Está bien? Como, no sé, como ejemplo, ya rozando lo absurdo. Yo puedo decir, todas las personas que están caminando en este momento en la calle tienen puesto una campera roja. Y a la primera persona que encuentre que no tenga una campera roja ya es un contraejemplo que muestra que lo que estoy diciendo es falso. ¿Está bien? Esa es la idea del contraejemplo. En cambio, si queremos
demostrar que una proposición es verdadera, debemos debemos encontrar un argumento que nos permita cubrir todos los casos. ¿Está bien? No nos alcanza con mostrar ejemplos. Mostrar ejemplos no es una demostración. ¿Está bien? A ver, acá. Sí, estoy grabando. Después subo la clase y la comparto al Classroom. Bueno, entonces, estábamos acá, ¿no? Nosotros tenemos que poder decidir si algunas afirmaciones son verdaderas o falsas, y no solo decidir, sino poder justificar, poder argumentar por qué esas afirmaciones son verdaderas o falsas. Entonces, trabajemos primero con la proposición que está dada en el punto A. Porque demostrar es verificar que se cumple siempre. Entonces, si se cumple siempre, tendrás que dar infinitos ejemplos. Y no es posible dar infinitos ejemplos. A ver, por ejemplo, si yo te digo que en todo triángulo rectángulo, ¿no? En el enunciado del teorema de Pitágoras, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, te puedo dar 5, 10, 15 ejemplos, 20 ejemplos de triángulos rectángulos en los que esto se cumple. Pero no es una demostración, sino que son ejemplos. Hay que tratar de encontrar un argumento que, de forma general, nos permita decir que esa afirmación es cierta siempre. ¿Está bien? Depende de la afirmación, porque la afirmación puede decir, existe un valor que cumple tal condición, y el existe no implica que sea siempre, sino que sea algún valor específico. Entonces yo puedo mostrar que existe alguno, y con eso es suficiente. Pero si me dice todo valor cumple tal condición, ahí tengo que usar un argumento que me permita cubrir a todos los valores posibles. Entonces hay una diferencia entre la demostración y el ejemplo. ¿Está bien? Vamos a tratar de trabajar con estas proposiciones con ejemplo y demostración para diferenciar uno de otro. ¿Está bien? Bueno, el punto A dice, dos triángulos son congruentes si dos ángulos y el lado de uno son respectivamente congruentes a dos ángulos y el lado de otro. Fíjense que no es para nada específico, sobre qué lado estamos haciendo referencia, a qué lado nos referimos. ¿Está bien? Ahí no lo está diciendo. Voy a llevar de vuelta esta consigna acá abajo, así podemos mover esto. O sea, lo primero que tenemos que hacer acá es interpretar la proposición. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Está bien? ¿Cómo lo interpretan esto? Esta sería por la demostración esa de ángulo, ángulo, lado. Me parece. Ángulo, lado. Bueno, claro. Pero ángulo, Porque lado. ¿A qué ángulos y a qué lado hace referencia? tiene que ser el lado de uno de los ángulos, no el lado que coincide con los dos ángulos, sino dice, justo esa preposición decía, el lado de uno de los ángulos. El lado de uno de los ángulos, bien. Sí. Y si yo lo puedo dibujar, a ver, si yo dibujo un triángulo y marco dos ángulos, por ejemplo, este que llamo alfa y este que llamo beta. ¿Cuál es el lado que tengo que mirar?
y podría ser el de beta o el de alfa, pero no la base, Claro, o este, ¿no? claro. Bien. Está bien, pero si miráramos la base, igual también sería por el criterio ángulo-lado-ángulo. ¿Cómo? Que si tomáramos el de la base, Ujú. también sería congruente por el criterio ángulo-lado-ángulo. Bien, pero fíjate que acá no dice eso. Dice el lado Está de bien, pero uno. por cualquiera de los dos criterios podrían ser congruentes o no. Bueno, pero acá no estamos hablando, fíjate, acá nos hacen referencia a ese criterio. Dice dos ángulos y el lado de uno. O sea, el lado de uno de ellos, o este lado, porque este es el lado de ambos. Yo puse que era verdadera por el criterio ángulo-ángulo-lado. Bueno, y eso está Pero, bien. pero si estuviese más confuso, igual también sería congruente, eso es lo que quiero decir. Como Si más nos refiriéramos confuso. a lo... Si no diera el detalle de que habla del lado de uno de ellos, Ujú. se escucha re mal, ¿no? Creo que Como cambié abajo de del agua se auricular. escucha. Sí, perdón. No pasa nada. Que si se refiriera a la base, al lado que comparten ambos ángulos, Ujú. también serían dos triángulos congruentes por el otro criterio. Bien. Sí, eso es cierto, pero es otro criterio, ojo. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, sí, son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo, porque acá no está haciendo referencia a ese Sí. criterio. Verdadera por criterio ángulo-lado. Claro, Pero acá está haciendo referencia al criterio ángulo, ángulo, lado. Eso está bien. Claro, pero si fuera la base, el lado que Ujú. comparten en común también sería ángulo, lado, ángulo. Bueno, pero este es un criterio No es ángulo, distinto. ángulo, lado. Y ese ángulo, lado, ángulo, no, Es- no, no sé, no es. son criterios Es otro distintos. criterio, sí, es otro criterio. Sí, es otro criterio. O sea, Ah, yo pensé que eran iguales. no, Bueno, porque digamos, la letra me dice qué es lo que miro. Ángulo, ángulo, lado, o ángulo, ángulo, lado. Y en este Profe, caso, ángulo, lado, ángulo. una consulta. Sabemos que con el criterio ángulo, lado, ángulo siempre van a ser congruentes, Sí, pero ángulo, ángulo, lado, ¿siempre van a ser congruentes también o cabe la posibilidad de que alguno no lo sea? eso es lo que tenemos que definir acá. Si siempre son congruentes, esta afirmación es verdadera. ¿Se entiende? Sí, y no me habría quedado claro si ángulo, ángulo, lado se podía tomar como uno de los criterios para que fueran congruentes. Pensé que no valía eso. Bueno, eso es lo que vamos a definir ahora. ¿Por qué esto puede ser cierto? O sea, ¿por qué me alcanza con mirar estos dos y este lado, por ejemplo, para decidir si esos ángulos son o no son, si esos triángulos, perdón, son o no son congruentes? Profe, Sí, se me hace que si tengo tres datos siempre voy a llegar a poder saber. ojo, Si porque vos podría tener ángulo- tres ángulos. no, pero dos que sean ángulo o lado, o dos que sean lados y un ángulo. Ok, Ahí sí voy a llegar, me parece. bueno, eso es otra cosa. Pero tiene que ver con que teniendo la medida de ese lado, ¿no? Ujú. De uno de los lados que contienen Sí, cualquiera de este, esos por dos ejemplo. ángulos, Sí, tal cual, y la amplitud de esos dos ángulos, va a haber una sola forma en la cual cerrar el triángulo. bien. Eso está bien. O sea, yo podría, por ejemplo, trazar una paralela a este lado. ¿Por qué paralela? Para mantener el ángulo que pase por acá. Y decir, bueno, acá hay un ángulo alfa también. Pero la longitud de este lado ya no es la misma. Con lo cual, si yo miro el triángulo grande, ABC, y el triángulo chiquito, A', B', C, si bien comparten dos ángulos, no comparten este lado.
¿Está bien? Sí. Esta longitud la tengo definida. Este ángulo lo tengo definido. Lo que tengo que poder hacer es trazar este ángulo alfa sobre este lado, ¿sí? Que es el que determina la amplitud del ángulo beta, de forma que el inicio y la finalización de este segmento coincida con la finalización de este segmento. O sea, esta afirmación es verdadera. ¿Está bien? Sí. Y incluso uno podría tratar de justificarlo por el absurdo, ¿no? Podría tratar de decir, bueno, voy a suponer que no son iguales. ¿Está bien? Vamos a tratar de escribir un argumento. Voy a dibujar dos triángulos. Lo voy a copiar, así tengo el mismo. Bueno, una idea de demostración. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Voy a copiar esto un poquito más abajo, así puedo escribir qué es lo que queremos ver. O sea, queremos ver que bajo el criterio ángulo-lado, los triángulos ABC y, vamos a llamarlo A', B', C', son congruentes. ¿Está bien? Recuerden que esto es un esquema, ¿no? Tenemos los triángulos ABC, A', B', C'. Y el criterio ángulo-lado me determina la congruencia de dos ángulos y un lado. Por ejemplo, este ángulo alfa, este ángulo beta, alfa y beta, y voy a elegir que el lado BC sea congruente al lado B'C'. Entonces, por hipótesis, sabemos que el ángulo en A es congruente al ángulo en A', y en ambos casos mide alfa. Que el ángulo en C es congruente al ángulo en C', y en ambos casos mide beta. Y sabemos que el lado BC es congruente al lado B'C'. O sea, esto es lo que sabemos por el criterio. Y lo que queremos ver los triángulos ABC y A', B'C' son congruentes. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos argumentar que, sabiendo que lo único que sabemos por el momento es que alfa, beta, perdón, son iguales y que este lado mide lo mismo? Lo que nos falta hacer es ver que A'C' mide lo mismo que AC y que AB mide lo mismo que A'B'. ¿No? Pero lo primero que podemos notar es que el ángulo en B, que vamos a llamar gamma, tiene que ser necesariamente igual al ángulo en B'.
¿Por qué? Por la suma de los ángulos internos. Lo primero que podemos notar, lo primero que podemos notar dada la suma de los ángulos internos de un triángulo, es que el ángulo en el vértice B es igual al ángulo en el vértice B', que llamamos gamma. ¿Está bien? Bueno, nos falta ver que AC es igual, es congruente. Nos falta ver que AC es congruente a A'C', y que AB es congruente a A'B'. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, entonces nos preguntamos cómo podemos probar esas dos cosas. No hay problema, Luca. ¿Cómo podemos probar estas dos cosas? Digamos, esto es lo único que nos detiene para terminar de probar las cosas, ¿no? ¿Por qué AC es congruente a A'C' y por qué AB es congruente a A'B'? Ya sabemos que los tres ángulos son iguales. Sabemos que este lado es lo mismo. Mide lo mismo en ambos casos. ¿Por qué puedo asegurar que este lado mide lo mismo que este lado? Y que este lado mide lo mismo que este lado. Profe, Sí. ¿por qué ese lado tiene que ser igual a B? ¿Este lado? Sí, ese ángulo. Ese ángulo que pusiste, el tercer ángulo, Ah, porque ahí y ya me... porque alfa Sí. más beta más lo que sea este me da 180. Alfa más beta más lo que sea este me da 180. Y alfa y beta son ángulos compartidos por los dos. Así que este ángulo, mida lo que mida, siempre va a ser 180 menos alfa menos beta. Así que tiene que ser el mismo en los dos casos. ¿Se entiende? Profe, Sí. en ese caso se podría decir que se cumple ángulo, lado, ángulo. Ángulo acá. Claro. Bueno, sí. Sí. Ahí Es sí. que yo no me imagino números ahí cumpliendo eso. Alfa, beta y gamma. No, todavía sigo con el problema de ese tercer ángulo, porque todavía sigo sin entenderlo bien. Veamos un ejemplo concreto. Voy a dibujar en GeoGebra dos triángulos con dos ángulos compartidos. Voy a agrandar un poco la letra. Voy a sacar los ejes que no nos suman nada. Y voy a dibujar ángulos dada la amplitud. Por ejemplo, 35 grados. Entonces me queda determinado este triángulo.
Este punto lo voy a borrar. Bueno, voy a marcar el otro ángulo. Me quedó 72,5. A lo que yo pregunto es, ¿cuánto mide el ángulo que falta? ¿Cuánto mide el ángulo acá? ¿Cómo lo calculamos? ¿180 menos la suma de esos dos ángulos, ángulo A y B? Bien, perfecto. Si la suma, este ángulo, como la suma de los tres siempre tiene que dar 180, este ángulo de acá va a ser 180 menos la suma de estos dos. ¿Está bien? Nos queda esa ecuación. En este caso podría dar 72,5. Bueno, lo voy a poner acá. Lo llamo ángulo, elijo una letra, gamma, y gamma va a ser 180 menos, bueno, 180 menos alfa, menos beta, que son los ángulos que ya tenemos, ¿no? Lo que estamos haciendo es despejar. Bueno, algo no quedó bien. 180 grados. Ahora sí. Bueno, entonces, yo sé que ese ángulo que falta mide 72,5, este de acá. Ahora, si yo tuviera otro triángulo, del cual conozco estos dos ángulos que miden exactamente lo mismo, 35 y 72, ¿cuánto va a medir este de acá? Lo mismo. Lo mismo que No antes. puede dar otra medida. No puede dar otra medida porque estos dos ángulos se repiten. ¿Se entiende eso? Sí, ya lo entendí mejor. Es Bien. que Bien, la no idea, podía entenderlo sin números, es eso. bien, la idea es esa. Este ángulo es igual a este. Suponete que este es el de 35 y este es el de 35. Este es el de 72,5 y este es el de 72,5. No queda otra que este mida 72,5 al igual que este. Si estos dos, alfa y beta, ya están definidos, este va a tener un valor determinado y se va a repetir acá, porque alfa y beta son ángulos que están repetidos, miden lo mismo. Por eso puedo decir que necesariamente el tercer ángulo es exactamente el mismo en los dos. ¿Está bien? Sí, ya lo entendí. Bien. Ahora, como bien dijo la compañera, tengo ángulo, tengo lado y tengo ángulo. Y eso, por los criterios que vimos, ángulo, lado, ángulo, me permite afirmar que estos dos triángulos son congruentes. ¿Está bien? Eso vamos a escribir. Dado que el ángulo beta, el ángulo en C, ¿no? El ángulo en el vértice C es congruente al ángulo en el vértice C', que el lado BC es congruente al lado P'C', y que el ángulo en C, no, en B, es congruente al lado en B', al ángulo en B', perdón, por el criterio ángulo, lado, ángulo, podemos afirmar que los triángulos ABC y A'B'C' son congruentes. ¿Está bien? Y eso es una demostración general.
¿Por qué esto es una demostración y no es un ejemplo? Porque no tenemos valores concretos para los ángulos ni para la medida de los lados. ¿Está bien? Pero sabemos que este enunciado, que es el que presenta el criterio ángulo, ángulo, lado, es verdadero. ¿Está bien? Esto es verdadero. Profe, al encontrar otro criterio, entonces ahí estamos afirmando que es verdadero. ¿O eso no? Tomamos como válidos los 3 criterios que presentamos. Y a partir de esos 3, podemos probar otros. Por ejemplo, este que no presentamos, pero ahora ya sabemos que vale. Y está demostrado para todos los triángulos posibles. ¿Está bien? Para todos los triángulos posibles de vuelta, porque yo no elegí valores particulares para los ángulos y los lados, sino que son ángulos alfa, beta y gamma, que no sabemos cuánto mide y no nos interesa, y ángulos AB, AC y BC, que tampoco sabemos cuánto miden, pero sí sabemos que cumplen ciertas características, que son estas que notamos acá. No importa quién es el triángulo, no importa cuánto miden sus ángulos, importa que se verifica esto. Entonces, esto es una demostración porque barre todos los casos posibles. ¿Está bien? Y es muy difícil de hacer la demostración de ángulo, lado, ángulo, si la querríamos hacer. De el criterio ángulo, lado, ángulo. Decís el que usamos acá. Si queremos hacer la demostración, nosotros puedo así poner, si me pongo a ver, ¿es muy complicada? No, bueno, un rato. son argumentos similares. O sea, a lo sumo uno puede recurrir a alguna estrategia de buscar absurdos, de suponer que las cosas no pasan y buscar absurdos. Vamos a hacer un esbozo de la demostración. Demostración. Criterio. Ángulo, lado, ángulo. O sea, recordemos que ¿qué dice este criterio? Es que dos triángulos son congruentes si son congruentes un ángulo, el lado y el otro ángulo. O sea, el lado conformado entre estos dos ángulos. ¿Está bien? O sea, si yo tengo este triángulo con un ángulo, con dos ángulos, alfa y beta, y un lado, que lo copio, y vértices ABC, A', B', C', lo que dice el criterio es que si el ángulo en A es congruente al ángulo en A', si el ángulo en C es congruente al ángulo en C', y el lado AC es congruente al lado A'C', entonces, bueno, en realidad es un sí solo sí, o un entonces, pues lo vamos a concluir para este lado, entonces ABC es congruente, ABC triángulo es congruente a A', B', C' como triángulo. ¿Está bien? Entonces, nosotros partimos de que esto vale y queremos llegar a esto. ¿Está bien? O sea, ¿qué significa esto? Que el otro ángulo restante también es igual, que el lado A', B' también es igual, que el lado B', C' también es igual. O sea, hay que ver qué es lo que implica esto. Le voy a poner, esta congruencia implica
que el ángulo en B es congruente al ángulo en B', que el lado AB es congruente al lado A'B', y que el lado BC es congruente al lado B'C'. ¿Está bien? Entonces, esto es algo de lo que implica ese criterio. Más allá de que sean congruentes. Una estrategia que uno puede usar cuando intenta demostrar algo, es decir, bueno, voy a suponer que algo de esto que debería cumplirse, no se va a cumplir, no se cumple. ¿Está bien? O sea, sí, el ángulo ya por lo de los 180 grados ya lo podés mostrar, pero los lados, Bueno, vamos a ver eso. Ahora, supongamos, ¿listo? Supongamos que se cumple, le voy a llamar así 1, le voy a recuadrar acá, a todo esto, le voy a llamar 1. Supongamos que esto se cumple, y esto lo voy a llamar 2. Supongamos que se cumple 1, pero no se cumple 2. O sea, ¿qué quiere decir que no se cumpla 2? Que alguna de estas es falsa. ¿Está bien? Voy a copiar esto. O sea, suponer que no se cumple 2 significa que algo de esto es falso. ¿Sí? Alguna de estas no es verdadera. ¿Está bien? Bueno, si vamos a llamarlas así. 1, 2, 3. Bueno, si uno fuera falsa, la suma de los ángulos internos de los triángulos involucrados no sería igual a 180 grados. ¿Está bien? Y esto genera un absurdo. No puede ser que la suma de los ángulos internos no dé 180 grados. Ya probamos que eso da para todos los triángulos. ¿Está bien eso? Entonces, la primera no puede ser falsa. Por lo tanto, 1 no puede ser falso. Bueno, ¿qué pasará con 2? ¿Qué pasará con 3? ¿Qué pasa si suponemos que 2 es falsa? ¿Está bien? Que AB y AB', no miden lo mismo. ¿Qué pasaría en ese caso? O sea, manteniendo que alfa y beta miden lo mismo, ¿no? no se me ocurre. No podría ser posible en este caso tampoco. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo sé que el ángulo de
del alfa y beta Ujú. se mantienen igual, ¿no? Sí. Y si en este caso cambiaría un poco la longitud de ese lado de A y B, Ujú. em, no podría ser posible, cambiaría el ángulo, alguno de esos ángulos, o sea, cambiaría el ángulo beta en este caso y sería distinto al otro ángulo. Supongamos que Pero, no cambio el ángulo. No quiero cambiar el ángulo. claro, ¿Qué pasa? claro. No cerraría la figura, no formarías También un eso. triángulo. No cerraría la figura. No sé cómo, sí, no se formaría el triángulo. Bueno, si yo quiero mantener alfa y beta, ¿sí? Como ángulos ya preestablecidos, podría trazar una paralela por acá. Paralela a este lado, ¿no? Esta recta, o sea, esto era ABC. Y acá lo voy a llamar D y E, siendo BC paralela a DE. ¿Por qué trazo paralela? Porque quiero que este ángulo se mantenga. Quiero que beta siga valiendo lo mismo. Está bien, estos dos ángulos son correspondientes, así que son iguales. Y a la vez estoy manteniendo este ángulo de acá, no lo estoy modificando. O sea, estoy diciendo, este lado ya no mide lo mismo. Pero ¿qué ocurre con el lado AC? Se está achicando. Se está achicando, bien. ¿Qué ocurre con AC? Ya no es congruente al lado que queríamos, ¿no? Pero de entrada sabíamos que AC y AC' tenían que medir lo mismo. ¿Está bien? O sea, AC dejaría de ser congruente con A'C'. ¿Está bien? Si suponemos que la segunda es falsa, que AB ya no es congruente con A'B', entonces AC dejaría de ser congruente con A'C', porque estamos intentando no cambiar los datos de entrada. ¿Está bien? Estos datos, que son lo que sabemos que ya vale y que es cierto, no los alteramos, alteramos estos. Pero alterar el segundo nos trae una contradicción con este. O sea, si yo O sea, digo, profe, usted traza una perpendicular para demostrar que yo con esa perpendicular hago que el lado se modifique. una paralela. Y ya no sería congruente, sí. Esa paralela. Si yo trazo una paralela, ya modifico el lado, entonces lo dejaría de ser congruente con el otro triángulo. Es Exacto, solo para demostrar eso. exacto. ¿Por qué trazo una paralela? Porque quiero mantener este ángulo tal como me pide la hipótesis. Yo sé que este ángulo tiene que seguir valiendo beta, y acá sigue valiendo beta. Y a su vez, le pido que este lado ya no mida lo mismo que antes. Pero en ese caso, este lado deja de cumplir lo que cumplía antes. Ya no es de igual longitud que AC. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, entonces, si niego dos, o sea, si niego que estos lados sean iguales, eso me lleva a una contradicción con esta tercera condición. Si estos dos no son iguales, estos dos tampoco pueden ser iguales. Y algo parecido va a pasar con BC. ¿Qué pasa si BC ya no es igual a B'C'? Bueno, puedo trazar una paralela al lado AB para mantener el ángulo alfa y mostrar que las longitudes de los lados ya no van a coincidir. Y ahí, por ejemplo, hasta donde llegamos, ¿qué pondría? Absurdo por hipótesis, una cosa así para cerrar esa Claro, línea. esto lo escribiría así. Esto contradice el hecho de que AC es congruente a A'C'. Contradice algo que ya sabemos que es cierto. Ahí está el absurdo. ¿Está bien? Esto sería otro absurdo.
contradecir algo que sabemos que es cierto, o lo puede llevar a una contradicción o a un absurdo. También ya sabemos que esos dos lados son iguales. Suponer que 2 es falsa nos lleva a a contradecir algo que sabemos que es cierto. ¿Está bien? Estamos llegando a una contradicción sobre algo que ya sabemos que es cierto. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Y bueno, Tengo que ser amigo de este tipo de contradicción, o sea, de demostrar por el absurdo, porque siempre quiero llegar a una generalidad y me olvido de que si encuentro un contraejemplo, lo puedo demostrar. claro, ojo que no es un contraejemplo en particular esto, sino que es, bueno, voy a suponer que lo que debería pasar no pasa y a ver qué consecuencias trae eso, ¿no? Acá estamos suponiendo que lo que tiene que pasar no pasa. Y eso es lo que nos trae contradicciones. Que no es lo mismo que mostrar un contraejemplo de una afirmación que es falsa. ¿Ok? ¿Está bien? Es complicado esto, lleva tiempo. Pero bueno, vamos de a poco. A medida que vayan avanzando en el profesorado, irán viendo mayor cantidad de ejemplos con respecto a las demostraciones, a las afirmaciones y cosas por el estilo. Bueno, y para cerrar, de forma similar, podemos mostrar que suponer que 3 es falsa, también nos va a llevar a una contradicción. O sea, es igual a la anterior, pero con el otro lado. Entonces, como negar las 3 afirmaciones que implicaban la congruencia de estos triángulos, como negar las 3 nos lleva a un absurdo, entonces la afirmación es verdadera. ¿Está bien? Bueno, finaliza la demostración. ¿Está bien? En muchos libros van a encontrar cuando cierran una demostración un cuadradito. Puede estar pintado o no. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, esto no era en sí una de las proposiciones que están presentadas, digamos, en la actividad, pero es un buen ejercicio. Pueden intentar como ejercicio, intentar demostrar los otros 2 criterios. Congruencia de triángulos. Bueno, eso como ejercicio. Bueno, agregamos una hoja y volvemos a los enunciados. Vamos a leerlos todos. No, esto no. Otra cosa. ¿Dónde está? Bueno. El B decía, bueno, si los catetos de un triángulo rectángulo son congruentes a los catetos de otro triángulo rectángulo, entonces los triángulos son congruentes. El punto C dice, 2 triángulos son congruentes si 2 lados y un ángulo de 1 son respectivamente congruentes a 2 lados
y un ángulo del otro. Esto me está diciendo lado, lado y un ángulo que esté en solo uno de los lados, no en los dos, no un ángulo compartido. Lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, siempre se cumple en la congruencia de triángulos. El punto E dice, dos triángulos que tienen un lado congruente y las alturas trazadas a esos lados congruentes son congruentes. O sea, tengo un lado, la altura correspondiente a ese lado, entonces los triángulos son congruentes. Eso es uno que podemos trabajar ahora porque retoma la noción de altura y es interesante. Dos triángulos equiláteros son congruentes. Ese es fácil de decir. ¿Qué opinan de ese? ¿Es verdadero o es falso? Falso. ¿Por qué? Porque no tienen por qué tener las mismas medidas los lados de uno y el otro triángulo equilátero. Perfecto. O sea, yo puedo tener un equilátero cuyos lados midan 2 centímetros y otro equilátero cuyos lados midan 5 centímetros. Si bien los equiláteros tienen los tres lados iguales, no tienen por qué ser iguales a todos los demás equiláteros. ¿Se entiende eso? Yo no lo entendí. Pensá en esto. Sí, sí, porque los ángulos son 60, ¿no? 60 por 3, 180. Y después los lados pueden medir cualquier cosa. Claro. Mira, lo llevo a la pizarra y vemos un contraejemplo. Lo que afirma esto es que todo triángulo equilátero es congruente a otro triángulo equilátero. Entonces, uno podría pensar, bueno, voy a dibujar un triángulo equilátero. Voy a tratar de hacerlo con la línea recta si queda un poco más prolijo. Un lado, más o menos, bueno, no me va a salir muy bien, pero bueno, ya sé, le voy a hacerlo con GeoGebra. Polígono regular de 3 lados, ahora sí. Bueno, acá tengo un triángulo equilátero. ¿Está bien? Tengo un triángulo equilátero cuyos lados miden 4,07. O sea, es equilátero, así que todos los lados van a medir 4,07. Ahí lo mostramos, pero es la definición de triángulo equilátero. ¿Está bien? Lo que me dice esa afirmación es que todos los triángulos equiláteros que uno pueda dibujar van a ser congruentes a este, por ejemplo. Y yo voy a dar otro ejemplo de triángulo equilátero. A ver, por ahí. Ese. Pero sus lados ya no miden 4,07. Sus lados ahora miden 8,54. ¿Son congruentes estos dos? No. 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 O sea, por más que tengan los tres lados iguales entre sí dentro de la misma figura, no quiere decir que cualquier otro equilátero vaya a ser congruente a este. Porque sus medidas son distintas. ¿Está bien? Y eso lo voy a poner como contraejemplo. ¿Está bien? En este caso, como la afirmación es falsa, podemos poner un contraejemplo. Esta afirmación es falsa. Mostramos el siguiente contraejemplo. Bien, donde vamos a mostrar que tenemos dos triángulos equiláteros que no son congruentes.
¿qué tenemos? Tenemos en la figura, tenemos dos triángulos equiláteros que no son congruentes. ¿Está bien? Entonces puedo decir que esa afirmación es falsa. ¿Bien? Bueno, el punto G agrega algo más. Profe, yo no había entendido el punto E. Dos triángulos. Ahora lo leemos todos y vamos a ese. Hice este, digamos, porque quería que quede claro, porque en particular es simple y se vincula directamente con el G. ¿Por qué digo eso? El G que dice, dos triángulos equiláteros son congruentes si un lado de uno de ellos es congruente a un lado del otro. ¿Qué diferencia hay entre el F y el G? Que ahora sabemos la medida de uno de los lados. Bien, Sabemos que es igual a la medida del otro, entonces va a ser congruentes por el criterio lado, lado, lado. perfecto. En el G, la afirmación es verdadera. Fíjense, solamente agregamos una condición más. En el anterior eran dos triángulos equiláteros, son congruentes, siempre. Y eso era falso. Pero si a eso le agregamos que son congruentes, si un lado de uno de ellos es congruente a un lado del otro, la afirmación pasa a ser verdadera. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que, por ejemplo, este lado debería medir lo mismo que este lado. Y como los tres lados son iguales entre sí, voy a poder usar el criterio lado, lado, lado. Este debería Porque medir. tenemos un datito de uno de esos lados, ¿no? Exacto. Ah, bueno. Ahora miden lo mismo. Si este lado mide lo mismo que este lado, los tres van a ser iguales a este, y en este caso los tres van a ser iguales a este. Entonces, por el criterio lado, 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 voy a poder decir que esos triángulos son congruentes. Entonces, esa afirmación, la del punto G, va a ser verdadera. Vamos a la afirmación del punto E. Vamos a trabajar un poquito con eso. Dice, dos triángulos que tienen un lado congruente y las alturas trazadas a esos lados congruentes son congruentes. ¿Eso qué quiere decir? Que lo voy a tratar de hacer acá en un archivo nuevo. Quiere decir que voy a tener determinado la base del triángulo y voy a tener determinada la altura. ¿Está bien? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar un segmento cualquiera, de longitud 5. Otro segmento de longitud 5. ¿Está bien? Dos segmentos que miden lo mismo. ¿Por qué trazo eso? Porque acá me dice que tienen un lado congruente. Así que esos van a ser los lados congruentes del triángulo. Y la altura. La altura congruente. Entonces lo que voy a hacer es trazar una recta perpendicular a este segmento que pase por algún punto de ahí. ¿Por qué lo hago así? Para poder mover este punto y que la altura vaya cambiando de lugar. Le voy a determinar una altura que mida 3. ¿Cómo lo hago? Bueno, marco ahí. 3. Y me quedo con ese segmento. Voy a ocultar la recta. Recta es este. ¿Está bien? Y voy a hacer lo mismo con este otro segmento de acá. Voy a trazar una perpendicular que pase por algún lugar
Voy a trazar un punto a una altura que mida 3 y voy a dejar marcado ese segmento. Y la recta nuevamente la voy a ocultar. Entonces me queda eso. Tengo una base que en ambos triángulos mide lo mismo y una altura que en ambos triángulos mide lo mismo. Lo que voy a hacer es marcar el triángulo que queda determinado por esos 3. Ahí tengo uno. Acá tengo el otro. En ambos casos tenemos el lado AB congruente al lado CD y la altura EF que mide lo mismo que la altura GH. ¿Está bien? Y para corroborar si acá efectivamente hay o no hay congruencia, voy a tomar la medida de los otros dos lados. Este lado mide 4,6, 4,59, 4,6. Y este lado mide 3,29. Este lado mide 4,59. Y este lado mide 3,26. Y este lado que mide 5. Y este lado que mide 5. Bueno, fíjense, voy cambiando la altura. Ahí, por ejemplo. Tengo un lado y tengo la altura. Es cierto que siguen midiendo lo mismo, el lado y la altura en ambos triángulos. Ahí, ¿cambié el valor de la altura o sigue midiendo 3? La altura sigue siendo la misma, lo que no sigue siendo lo mismo serían los lados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son congruentes estos dos triángulos? ¿Siempre? No. No. O sea, bajo esas condiciones, quizás encuentro uno, por ejemplo, ahí y ahí, más o menos, en el que sean congruentes. Pero puedo mostrar acá un montón de ejemplos en los que no. Este ejemplo, por ejemplo, no hay congruencia. Ahí tampoco. No hay congruencia. Ahí tampoco hay congruencia. ¿Está bien? Entonces, acá lo que estoy haciendo es construir contraejemplos bajo las condiciones que me da la afirmación. ¿Está bien? Voy a copiar esto en la pizarra. Y este archivo lo voy a subir al Classroom también. Entonces, acá tenemos un contraejemplo. En la figura podemos de vuelta ver un contraejemplo en el que se cumple esto. Tienen un lado congruente y la altura congruente a esos lados, pero los triángulos no son congruentes. ¿Está bien? Voy a escribir eso. En este ejemplo podemos ver que los lados AB y CD son congruentes y las alturas correspondientes a esos lados EF y GH también son congruentes, pero los triángulos ABF y CDH no lo son. Así que la afirmación es falsa. ¿Está bien? Sí, ya lo entendí. Buenísimo. Sí. Bien. El punto H está bueno porque tiene que ver con lo que va a pasar la clase que viene. Dice, dos triángulos son congruentes si tienen sus ángulos respectivamente congruentes. ¿Qué opinan de eso?
Que es falso. ¿Por qué? Porque Falso pueden también. ser semejantes, pero no necesariamente congruentes. Bien. Todavía no vimos la noción de triángulo semejante, pero va por ahí. Estaba en el video, por eso lo saqué de ahí Está igual. bien, Yo sí, puse que perfecto. porque tendríamos triángulos más chiquitos o más grandes. Bien. Y esa es la idea de triángulo semejante, ¿no? En proporción es lo mismo. Es como si yo hubiera agarrado un triángulo y le hubiera hecho zoom o lo hubiera disminuido en su tamaño, pero mantenía la relación entre sus lados y sus ángulos iguales. ¿Está bien? Es como Bueno, no cumplía con la congruencia, pero sí cumple con la semejanza. exacto, son semejantes, pero no necesariamente congruentes. Así que esa es falsa también. El punto I. Si los lados congruentes de un triángulo isósceles son congruentes a los lados congruentes de otro triángulo isósceles, entonces los triángulos son congruentes. ¿Qué opinan? Yo puse verdadera, pero no sé. Yo puse falso, Bueno, pero porque lo dibujé y encontré así el contraejemplo sería sí, dibujándolo. puede haber un contraejemplo, ¿no? Vamos a abrir una nueva ventana. A mostrar un contraejemplo. A ver si se nos ocurre un contraejemplo. ¿Qué significa que era isósceles? Tenemos dos lados iguales, ¿no? Dos lados iguales y un lado distinto, pero Y bueno. un lado distinto. Bien. Entonces puedo dar un segmento dada su longitud. Un segmento de longitud 3, por ejemplo. Y lo acomodo donde quiera. Ahí, por ejemplo. Y otro segmento de longitud 3 también, para que sea isósceles. Y lo acomodo por ahí. Y marco un tercer segmento. Este es mi primer triángulo. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero en otro lado. Voy a marcar acá un segmento de longitud 3. Y lo voy a acomodar en algún lugar. Y voy a marcar otro segmento de longitud 3 para que sea isósceles y que sus lados sean congruentes al del otro triángulo. Ahí está. Y voy a marcar un segmento, no recta, entre estos dos. Ya se puede ver directamente que estos dos triángulos no son congruentes, ¿no? O sea, este lado es congruente a este lado. Bien. O sea, este lado y este lado son congruentes por ser isósceles. Ahora, AB es congruente a DE. Y AC es congruente a DF. Pero los triángulos no son congruentes entre sí. ¿No? Entonces la afirmación es falsa. Eso lo voy a escribir acá, en texto, y subo esto también. Es posible observar que los lados AB y AC son congruentes respectivamente a los lados, como había llamado GeoGebra, de E y de F. Pero los triángulos ABC y DEF no son congruentes entre sí. ¿Está bien? Esto era el ítem El I. I. Bien, lo voy a escribir acá. Ítem. Este era el ítem E.
Dice, la altura de un triángulo pasa por el punto medio del lado al cual fue trazada. ¿Verdadero o falso? La altura de un triángulo pasa por el punto medio del lado al cual fue trazada. Falso. Es falso, ¿no? Y nos sirve este El mismo gráfico. archivo. Ujú. Porque, fíjense, pasa por el punto medio ahí, pero en los otros casos no está en el punto medio de ese lado. Así que eso es falso. Eso solo se cumpliría en el triángulo equilátero, ¿no? Y Yo puse, profe, que puede, porque puede ser cualquier triángulo que llegue al punto medio del lado, por eso. pero acordate que la afirmación básicamente no te está diciendo en algún caso se cumple o en este caso en particular, sino que lo afirma así para triángulos. Entonces, como lo tira así diciendo para triángulos, es como que está afirmando que vale siempre. Y eso vale, digamos, en el equilátero y puede valer en el isósceles, ¿no? Si uno traza la altura, ¿está bien? Como estos lados son iguales, va a partir el triángulo a la mitad. Pero en el resto no. ¿Está bien? Es más, hay ejemplos en los que la altura ni siquiera está dentro del triángulo y no toca el lado. El punto K dice, si dos triángulos tienen sus lados correspondientes congruentes, entonces sus ángulos correspondientes son congruentes. ¿Qué opinan? O sea, hay el lado AB es congruente a B', el lado AC es congruente a C', y el lado BC es congruente a B'C', está diciendo. ¿Qué pasa con los ángulos? Eso es verdadero, ¿no? Es el criterio lado, lado, lado. O sea, ya me está diciendo que los lados son congruentes. Distinto es lo que pasa con el L, que me dice si dos triángulos tienen sus ángulos correspondientes congruentes, entonces los lados también lo son, porque estamos de vuelta cayendo en la trampa de que, bueno, puede ser que sean semejantes y no congruentes. Sí, ¿Está bien? sí. Después, en el punto M dice, ningún par de ángulos de un triángulo escaleno son congruentes. Yo tomo un triángulo escaleno, ¿se acuerdan cuál era el escaleno? Sí, tiene los tres lados desiguales. Tres lados desiguales. Ese sería verdadero. Ok. Y entonces, sí, y eso hay que tratar de probarlo, ¿no? ¿Cómo podríamos probar eso? ¿Y no se puede probar por la misma definición del triángulo escaleno? Bueno, es una forma de hacerlo. También uno podría tratar de jugar de vuelta con la reducción al absurdo. Y decir, bueno, veamos qué pasa si tengo un par de ángulos que son congruentes. ¿Sigue siendo escaleno el triángulo que tenía o no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. El N dice, los lados de un triángulo son rectas. ¿Verdadero o falso? Yo puse que sí. Yo también verdadero puse. ¿Por qué? Sí, porque es una figura plana formada por tres rectas que se cortan. Bueno, pero No, el lado es toda la recta. No, es un segmento de recta. Es un segmento de recta, claro. Ojo con eso. Yo también busqué la definición y puse que era verdadero. Buscando la definición, encontré que un triángulo es un polígono determinado por tres rectas que se cortan 2 a 2. Entonces puse que era verdadero por eso, pero es verdad que son segmentos. Sí, porque es cierto que lo determinan las tres rectas, pero no quiere decir que cada recta sea un lado. Habría que buscar la definición de lado y no de triángulo en este caso, ¿no?
Entonces, falso, profe. Claro, porque si no tendríamos triángulos con lados de longitud infinita. ¿Se entiende? ¿Cómo mediríamos los lados del triángulo si fueran rectas infinitas? Recordemos que las rectas son una sucesión infinita de puntos alineados. ¿Está bien? Sí. Sí. En el punto ñ dice, existe un triángulo RST en el cual el ángulo R, o sea, el ángulo que está en el vértice R, sea congruente con el ángulo que está en el vértice T. ¿Verdadero o falso? Acá, ¿Leña era? el Leña, ñ. sí. Sí. Acá fíjense que dice, existe un triángulo, o sea que no lo afirma para todos. Yo puse que era Yo le verdadero. puse que era verdadero. Bien, y un Verdadero. ejemplo podría ser cualquier isósceles, ¿no? Un isósceles. Claro. El punto O dice, el suplemento de un ángulo siempre es un ángulo obtuso. Falso, Falso. ¿no? Ujú. Porque Ah, sería yo un creo ángulo que es llano. falso. O sea, así Claro. que no sería obtuso, sería llano. Si sumaran 180 grados. El suplemento, ¿cuál era el suplemento? El Es el suplemento ángulo, es el ángulo adyacente que suma 180 grados con un ángulo determinado. Claro, Claro. Cualquiera. no es el ángulo de 180 grados, es el no, ángulo es el ángulo. al cual le tengo que sumar, o sea, yo sumo alfa y beta y me da 180, uno es suplemento del otro. Sí. ¿Está bien? Pero me dice que siempre el suplemento va a ser obtuso. Por ejemplo, ¿cuánto es el suplemento de 30? 150, Bueno, ¿y ahí qué tipo de ángulo es? obtuso. Obtuso. ¿Cuál es el suplemento de 120? 60, perdón. ¿Y ese ángulo es obtuso? No, es agudo. Bueno, listo. Eso es falso entonces. Ujú. ¿Está bien? Bueno, una perpendicular a una recta biseca a la recta. Biseca es la corta a la Esa mitad. no la entendí nada. Bisecar es cortar a la mitad. Ah, Puse que era falso. ¿Por qué? Puse que lo que conseguís es la bisectriz perpendicular en todo caso, pero no va a ser la única perpendicular de una recta. No, claro, porque en tal caso yo puedo trazar distintas perpendiculares a la recta y si Ujú. estuviera bisecando la recta tendría infinitos puntos medios, Sí. ¿no? Bien. Bueno, ¿Cuál era confuso? es confuso porque uno Para puede mí decir, era muy bueno, confuso. si trazo una recta y una perpendicular, la está cortando a la mitad. Ujú. Uno podría pensar en eso. Pero puede trazar al lado, de un lado 5 perpendiculares más, del otro lado otras 5 perpendiculares, y bueno, ¿y cuál es el punto medio? ¿Todas la cortan a la mitad? No. Ahí entras en contradicción. ¿Está bien? Bueno, y bueno, los otros no tienen tanto que ver con congruencia, sí con congruencia de ángulos. Un triángulo equilátero es equiángulo, es algo que ya me respondieron recién. Eh, los ángulos, bueno, suplemento y complemento también. La bisectriz de un ángulo, de un triángulo biseca. Ok. Bueno, eso más o menos, estos últimos, digamos, son bastante más elementales que los que estuvimos pensando recién. Y de estos ejercicios, Profe, ¿podemos ver el 5 de ese que me quedé ahí que no lo pude hacer? El 5 sí, del 4, o sea, ¿cómo este sería? El 5, a ver. que Sí, está acá. ese. Bueno, Ese y el otro 5 tampoco lo hice. El el último. otro 5 yo tengo mis problemas, ¿eh? bueno, vamos a charlar sobre esos. Vamos a llevar primero este.
Vamos a poner una hoja nueva. Bueno, queremos demostrar que BC, esto de acá, digamos, esto es lo que queremos probar. ¿Está bien? Queremos probar que BC mide lo mismo que CD, y queremos probar que el ángulo BCE, o sea que este angulito de acá, mide lo mismo que el ángulo DCE, es decir, este angulito de acá. ¿Está bien? Entonces, para probar esto, para probar 1 y 2, vamos a mostrar que los triángulos ABC y ADC son congruentes. ¿Está bien? Si mostramos eso, ya vamos a tener que este ángulo de acá, este lado, perdón, de acá mide lo mismo que este, por ser congruentes, y que este ángulo tiene que medir lo mismo que este por ser suplemento de estos ángulos que son iguales. Eso es casi automático, ¿no? Acá, como hipótesis, tenemos que AB mide lo mismo que AD, que AE es bisectriz de este ángulo, BAD, o sea que esto corta a la mitad a este ángulo, así que estos dos ángulos son iguales, y ACE, y que AC mide lo mismo que CD. Entonces vamos a analizar esa información. Como Profe, ¿no cumple con el criterio lado, ángulo, lado? lado, ángulo, ¿y qué otro lado? Este lado es Y el lado. compartido. Sí, sí, este lado sí es igual. Y acá, Sí, por el eso lado tenemos, común. claro, ángulo, lado, ángulo, ya está. Pero hay que escribir por qué. Primero usando esto, de que A es bisectriz, entonces divide al ángulo en A a la mitad, en dos partes iguales. Voy a escribir eso para justificar por qué usamos ese criterio. Pero está bien, va por ahí la cosa. Entonces, como AE es la bisectriz del ángulo BAD, divide a este en dos partes iguales. Que llamaremos alfa y alfa prima, ¿no? Alfa y alfa prima. Esto lo que me dice es que el ángulo BAD es igual a alfa más alfa prima, y que alfa es congruente a alfa prima. ¿Está bien? Eso es la información que me da la bisectriz. Entonces, me voy a traer el triángulo para escribir un poco sobre él. No tan grande. Entonces, yo puedo llamar a este angulito de acá alfa y a este de acá alfa prima, sabiendo que son iguales. Este ángulo es igual a este ángulo, por hipótesis, y AC es un lado compartido. Entonces tenemos alfa es congruente a alfa prima. AC es lado compartido, o sea que mide lo mismo en ambos triángulos porque los dos están apoyados en el mismo lado. Y este angulito de acá, el ACB, es congruente al ACD. O sea, este ángulo ACB es congruente al ACD.
Pero por hipótesis no eran congruentes los lados AB y AD. Sí, estos lados son iguales. Por eso es lado, el ángulo de la bisectriz y el lado común. Sí. Sí, lado, ángulo, lado, ¿no? Es cierto. Sí, acá está, da gráficamente esta información, pero no está acá. Así que, no sé, tengo que revisar bien Sí, eso. yo misma Profe, me pregunté eso porque parecía como yo algo tengo, falta acá. claro, yo tengo una duda con respecto a los gráficos que nos da y con las hipótesis que nos da. Hay información en las hipótesis que en los gráficos no están, pero nos muestran otra información, como por ejemplo ese ángulo Ujú. que está arriba de la C, que sería el ángulo comprendido en CAD y CAB. Sí. Ahí no está en la hipótesis, pero yo lo puedo tomar como información para generar otra hipótesis o generar una demostración. Sí, en principio, si la información está dada de forma gráfica, debería poder tomarse. Yo creo que no tendría que haber puesto esto si no lo mencionaba en la hipótesis, porque el ejercicio sale igual. O sea, porque este lado es compartido, porque estos lados son iguales y porque el ángulo entre ellos es congruente, y eso se desprende de lo que dice la hipótesis. Pero si en ¿No sería principio, una información innecesaria? no, porque como vos habías mencionado antes, yo puedo usar otro criterio acá. O sea, no es innecesaria, porque me permite aplicar otro criterio. O sea, puedo aplicar dos criterios distintos con el mismo fin. Pero si la información está de una forma o de otra, en principio se puede usar. La cuestión es Como no información adicional, ¿no? claro, si acá yo no dijera que son iguales, solamente está marcado el ángulo, bueno, ya está, no puedo pensar que son iguales todavía. Pero acá está dicho que son iguales por la rayita. ¿Está bien? Entonces es información que puedo usar. Si no dijera nada, no lo puedo asumir. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Yo ese lo tomé como que era congruente por el criterio lado, lado, lado. Bueno, pero este lado hay que probarlo. ¿Por qué son iguales? Si no está dicho. Esto no está dicho en el gráfico, ¿no? Pero si tengo dos ángulos iguales ahí, que no me lo dice en la hipótesis, pero ahí en el dibujo sí. Este y este son iguales, está bien. Los Por lados son eso, iguales, lado claro. igual, ¿y qué más? Y el ángulo, Este. ese, ¿Y ese. y qué criterio usaste? Lado, lado, lado. Pero no puedes usar lado, 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 porque el otro lado no sabes cuánto mide. En todo caso es por ángulo, lado, ángulo. Ángulo, Así. lado, ángulo, bueno, eso es otra cosa. Ángulo, lado, ángulo, sí. Lado, ángulo, lado. O ángulo, ángulo, lado, que es el que probamos hoy. Pero lado, lado, lado no, porque en principio estoy asumiendo que BC mide lo mismo que CD y es algo que quiero demostrar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Entonces, acá vamos a concluir por el criterio lado, ángulo, lado, que los triángulos ABC y ACD son congruentes. Por lo tanto, BC es congruente a CD. Quedó mal BC. ABD. BC es congruente a CD. ¿Está bien? Eso es lo primero. Esto sería 1. Probar 1. Estos dos lados son congruentes. Para probar 2 es que este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Bueno, el ángulo BCA, al ser congruentes los triángulos, los ángulos
BCA y DCA también lo son. Por lo que sus ángulos complementarios, suplementarios. Ay, me olvidé cómo era. O sea, la suma de este con este, que es el que me preguntan, da 180. La suma de este con este da 180. Así que este y este tienen que medir lo mismo. ¿Se entiende? Sí, como que sus suplementarios eran congruentes. Sí. O sea, lo voy a escribir acá. BCA, el ángulo BCA, más el ángulo BCE, suman 180. El ángulo DCA más el ángulo DCE suman 180. Pero habíamos visto que este y este son Eran iguales. iguales. Así que estos dos tienen que ser iguales. ¿Está bien? El ángulo SE es congruente al ángulo en DCE. ¿Está bien? Bueno, y vamos a mirar el punto 5, este de acá. Y con eso cerramos por hoy. Y la clase que viene vamos a trabajar con semejanza. Bueno, me llevo la consigna y el dibujo. Esto. Bueno, dice, sobre los lados AB, este de acá, y AC, del triángulo ABC, se construyen los equiláteros ABC', o sea, este, y ACB'. Y dice, los segmentos B y BB', o sea, este de acá, y CC', son iguales. Y nos pide que los demostremos. ¿Qué podemos plantear acá? Primero hay que tener en cuenta los lados iguales de los dos equiláteros que vemos ahí. Bien, ¿por qué? O sea, AB y AC no tienen por qué ser iguales, ¿no? No tiene que ser iguales estos. Podrían ser iguales o no, ABC es un triángulo cualquiera, por lo que este equilátero puede ser distinto a lo que mide este equilátero. Pero yo lo que quiero mostrar es que este lado mide lo mismo que este lado, o sea, los que están pintados de color medio mostaza. Sí, por eso hay que tener en cuenta esos lados. Sí. Vuelvo en un segundo mientras piensen a ver por dónde podemos encarar esto.
Bueno, ¿alguna idea? Yo lo que pensé recién es que uno de los triángulos que podemos determinar es el que está formado por los lados, los vértices C, C', B. Sí. Y el otro, el que está determinado por B, B' y C. Bueno, voy Los dos anotando tienen eso. Yo tenía en cuenta del C', A, C y el B y el A y el B'. Voy por partes. Los triángulos BC, C'. B, sí, y Y B', B, C. bien, Y puedo entre, considerar. Sí. y entre ellos dos, sabemos que los dos son equiláteros. Ah, no, perdón, los equiláteros son otros. Son ABC' y ACB', son los equiláteros. Y mi teoría se fue al demonio. Bueno, entre esos dos triángulos, igual lo que sabemos, los dos que anotamos, es que tienen un lado común, el lado Tienen un lado BC. común. Bien, eso es cierto. No sé si nos sirve para seguir progresando, pero tienen un Profe, lado en común. Sí, tiene un lado en común. profe, yo había tenido en cuenta los siguientes triángulos, como sería el C', el A, el C, y el otro triángulo que sería el B, el A y el B'. C', A y C, C', A y C', C, y, A y C, y B, A y B'. ok, bien, o sea, estás considerando este Esos triangulito de dos acá, triangulitos. este de acá y este de acá. Yo me Bien, doy cuenta que el C' y el A es igual al lado B y A por formar parte del triángulo equilátero. Y el perfecto, otro lado, A y C, es igual a y B' por formar parte del otro triángulo equilátero, buenísimo. cuyo ángulo compartido es el ángulo A, es el A. Ojo, acá hay Sí, más, no es solo el ángulo de sí, nada. sí, es el A. No sé, yo lo veo así. Está bien, a ver, está muy bien, vamos a considerar eso que dijo la compañera, los últimos, los triángulos C, C', A y C. O sea, vamos a considerar este de acá, lo voy a pintar un poquito a ver si puedo. O sea, este de acá, que estoy pintando de amarillo, que es el C', AC, y el otro que voy a pintar de verde, el BA. Bueno, va a quedar medio superpuesto ahí, pero este de acá. O sea, vamos a considerar esos dos triángulos. ¿Está bien? ¿Y qué dijo la compañera recién? AC' es congruente a AB, Sí, por ser lados del mismo triángulo equilátero. ¿Está bien? Yo voy a claro. ir escribiendo eso. AC' es congruente a AB por ser lados del mismo triángulo equilátero. Eso por un lado. Después que AB' es congruente a AC por ser lados del mismo triángulo equilátero. O el otro triángulo equilátero, no sabemos. Del otro, ¿no? Fíjense, AC' es este de acá, que mide lo mismo que este, que mide lo mismo que este, porque este triángulo es equilátero. Así que AC' es congruente a B. ¿Se entiende eso? Sí. Y de este Lo que otro a mí me lado, faltó fue el ángulo este. bueno, ahora vamos a eso. Ahora, este lado, AB', es congruente a AC por ser lados de este triángulo equilátero. Así que este lado es congruente a este lado. Y nos faltaría ver algo más.
para poder afirmar que, que los triángulos son congruentes. Por ejemplo, ¿cómo es el ángulo? O sea, yo el ángulo lo puedo dividir en esta parte de acá, que es algo compartido entre los dos, esta partecita de acá y esta partecita de acá. A ver, en esta partecita yo no sé si es por opuesto del vértice hacer esto, no sé. La pregunta es, ¿son opuestos por el vértice? Porque si yo Eso. continúo la recta, o sea, para hablar de opuestos por el vértice, debería continuar esta recta y esta recta, ¿no? Entonces, opuestos por el vértice, ¿quiénes son? Este de acá con este de acá abajo, y todo esto con todo esto. Ah, entonces eso no sería. Vale. Pero bueno, la idea es probar que este lo voy a llamar alfa. A esto beta y a esto gamma. O sea, para finalizar, debemos probar que alfa más beta es igual a alfa más gamma. Esto digamos, es lo que tenemos que probar. En particular que beta es igual a gamma. Si beta es igual a gamma, ya está, ya tenemos todo. La pregunta es Pero cómo... porque Ya hablábamos tenemos de listo el criterio triángulos, si tuviéramos ese dato. hablábamos Claro, de triángulos equiláteros. sí, O sea que beta mide 60 grados, bien, ¿no? sí, Y gamma también mide 60 grados. exacto. Entonces son iguales. Ujú. Bien, como los triángulos formados, faltaba el argumento, ¿no? Los triángulos, ¿cómo se había llamado acá? ABC', y el otro era ACB', son equiláteros. Todos sus ángulos internos miden 60 grados. Siempre es así, ¿no? Equilátero sí. En particular, beta es igual a alfa igual a 60. Entonces ya tenemos lo que queríamos. ¿Está bien? Luego, alfa más beta es igual a alfa más gamma. Entonces tenemos lado, 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 ángulo, lado. En conclusión, bueno, por el criterio lado, ángulo, lado, podemos afirmar que los triángulos, que eran estos, ¿no? C'AC, los triángulos C'AC y BAB' son congruentes. Por lo que el otro lado que nos falta mirar, CC' y BB' también van a ser congruentes porque son parte de estos triángulos. Por lo que BB' es congruente a CC'. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que me faltaba. Bien. ¿Se ve tan fácil así, profe? Bueno, hay que mirarlo, No, después las ideas se les van ocurriendo.
O sea, yo iba muy bien, pero algo me faltaba y es ese ángulo. El ¿Cómo ángulo. lo voy a Bueno, demostrar? te faltó el dato de que lo que aportó tu compañera, que el equilátero tiene los tres ángulos de 60. Pero bueno, estaba encaminado. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, Igual estaba reencaminada ella, porque pudo ver bien cuáles son los triángulos que eran. Sí, los bien. necesarios, ¿no? Sí, Ujú. porque Pero por el otro quizás no salía con el otro triángulo, porque No, este lado no iba a ser igual a este lado. Entonces ahí ya no, no, estábamos por medio eso. perdidos. honestamente, si vieras mi carpeta, es que ya tiene mucho color este triángulo, porque estaba escogiendo cuál y colores. Bueno, pero es parte del trabajo, está muy bien. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? No. Creo que no. Bien. Entonces, yo voy a subir el video de la clase, voy a compartir la pizarra también en el Classroom y los archivos de GeoGebra. Y Sí. bueno, en la semana que viene ya nos vemos para empezar a trabajar con semejanza. ¿Está Dijo bien? que no era tan difícil semejanza. Es más fácil que congruencia. Ok.